Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos continuando con esta, eh, esta hermosísima parte del Evangelio según San Juan, que realmente es una bendición lo que nos ha dejado de enseñanza y nos ha dejado un cúmulo de consejos, enseñanza y expresiones de amor muy concretas, ¿no? Recuerden ustedes, veníamos viendo la semana pasada que justamente final del capítulo que estamos, ¿se acuerdan que lo último que habíamos visto era todo el tema de la traición, ¿no? Lo que uno de los que estaban allí es aquel que va a traicionarlo, que va a entregarlo. Trabajamos todo el tema de cómo Juan aborda el tema de la traición en su evangelio. Y a partir de este capítulo, yo lo que les comentaba en los encuentros anteriores es que comienzan lo que se denominan los dentro del espíritu de los discursos de despedida, pero el capítulo 15, 16 y 17, que son los que vamos a empezar a ver en el día de hoy, definitivamente abordan, primero, fueron incluidos con posterioridad. Y eso uno se da cuenta por la temática y por el estilo. Y además por aquello que yo les comentaba, que si van al capítulo 14, versículo 31, van a ver que hay un Jesús que invita, levántense, vámonos de aquí, y en el capítulo 18, versículo 1, dicho esto, salió Jesús con los discípulos. Claramente era del 14, se continuaba al 18. Eso es lo que nos enseñan los estudiosos del Evangelio de Juan, en donde llegaron a la conclusión que tanto el 15, 16, 17 como el 21 son capítulos agregados y agregados con bastante posterioridad. Se habla de finales del siglo I, principios del siglo II, ¿no? En ese momento es cuando se agregan estos cuatro capítulos y a lo mejor algún otro pedacito del Evangelio anterior dentro para quedar el Evangelio concluido como lo conocemos, que es maravilloso. Así que bueno, nosotros ahora estamos entrando, vamos a terminar hoy la belleza del capítulo 14 para entrar en el capítulo 15. Yo la semana pasada les hice llegar a través del email, avisándoles que no podíamos tener la clase, dos PowerPoint. Les digo, por si alguno simplemente vio el asunto y no entró al email, en la parte inferior del email se van a encontrar con dos PowerPoint en donde está todo aquello que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hay un poquito más también porque es lo que estamos viendo en este preciso instante. Así que bueno, bueno, vamos a empezar entonces, como hacemos siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor, en donde hoy nos regala a través de la palabra del día una belleza, ¿no? Porque nos habla de ser simples servidores, esto que cuesta tanto, simples servidores, ¿no? Así que para poder recibir su espíritu, su enseñanza, su presencia, vamos a saludar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra.
Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Pase lo que pase, estemos atravesando el desierto que estemos atravesando. A mí este salmo, que es el Salmo 34, tan conocido porque se le ha puesto música, es parte muchas veces de canciones que cantamos en la iglesia, justamente. Em, Fíjense que me queda como un, es un canto de alabanza, un canto de júbilo, un canto de confianza, un canto de consuelo, ¿no? Si algo tiene este salmo es que es un salmo que nos lleva a vivir y a experimentar el consuelo. Y me quedo con esta última estrofa, ¿no? Y salva a los que están abatidos. Lo que venimos viendo en Juan es que eso es así tal cual. Esto de que donde esté yo van a estar ustedes. Veníamos con ese consuelo de Dios diciéndonos, no hay fin, no hay muerte, no hay desaparición, no hay abandono, no hay un deshacer esta alianza de amor entre Dios y nosotros por parte de Dios. Lo importante es lo que pasa por parte nuestra. Eh, Qué bueno poder clamar a Él nuestras angustias, qué bueno darnos cuenta de nuestro sufrimiento, qué bueno sentir y no avergonzarnos cuando estamos abatidos, porque es en el momento donde realmente desaparece la omnipotencia infantil que a veces nos acompaña y nos priva de poder experimentar el amor inmenso de Dios que nos lleva en la palma de su mano, ¿no? Así que pidámosle al Señor esta humildad, pidámosle al Señor esta capacidad de poder recibirnos, eh, darnos cuenta, vernos, ¿no? Y de alguna manera no tener temor a sentir lo que sentimos porque nunca estamos solos. Tenemos a un Señor que nos acompaña, nos consuela y está permanentemente con nosotros, muy especialmente en los momentos de oscuridad, en los momentos de abatimiento. Así que todo esto te lo pedimos a vos, Señor, que sabemos por fe que estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La última parte que veníamos viendo, eh, cuando el Señor, eh, cuando el capítulo 14 cambia y nos lleva a este interrogante de los apóstoles, queremos ver al Señor, queremos ver al Padre, muéstranos al Padre, nos basta. Esta conclusión y esta respuesta que el Señor le da a sus apóstoles, que me ve a mí, Felipe ve al Padre, ¿no? Poder descubrir al Dios de Jesús, que es nuestro Padre, al Padre de Jesús, que es el nuestro, lo va a decir en breve, es realmente una bendición y lo que más podemos anhelar en nuestra vida. Y luego nos dice lo que significa amarle, lo que significa estar en relación de amor. El que me ama cumple mis palabras. Este cumplimiento, que no es el cumplimiento ritual, sino vital, ¿no? Es el cumplimiento desde el corazón, ir encarnando este de amar a los demás como Él nos amó. Es tener el compromiso interior de descubrir cómo me ama para yo desde ese cómo me ama poder amar al que tengo a mi lado. Es como que Juan nos está advirtiendo en esta palabra revelada, si no somos capaces de experimentar ese amor de Dios en nosotros,
muy poco es lo que podemos dar, ofrecer al que está al lado nuestro. Entonces, en este espíritu, ¿no? Es cómo arribamos a la última parte del capítulo 14, que va del versículo 27 al final. Y dice lo siguiente, otro tema central en el don de Dios en nuestra vida, el consuelo, su presencia, su amor, su redención y también su paz. Y nos va a hablar de esto. La paz les dejo, les doy mi paz, y no como la da el mundo. No se inquieten ni se acobarden. Oyeron que les dije que me voy y volveré a visitarlos. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque está llegando el príncipe del mundo. No tiene poder sobre mí, pero el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y hago lo que el Padre me encargó. Levántense, vámonos de aquí. Ahí concluye este capítulo y comienza en realidad el camino hacia la pasión, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Paz, el shalom. Este shalom que es un saludo, es un deseo. Este shalom que no es nuestra paz, sino la paz de Dios ofrecida al otro. Y fíjense la distinción que hace maravillosa. Es la paz de Dios, no la del mundo. Realmente es curioso que nos esté hablando de esto desde ya un tiempito atrás, cómo nos advierte cómo la mundanidad puede ocasionar en nuestra vida algo semejante a lo que ocasiona Dios, ¿no? Es como una pseudo satisfacción, estar profundamente atentos a esto, ¿no? Porque mira lo que dice, les dejo la paz, les doy mi paz, no como la da el mundo. ¿Eso qué significa? Que el mundo nos da su paz también. Pero ¿de qué paz estamos hablando? De una paz temporal, de una paz efímera, de una paz que no es la verdadera, no es la esencial, la estructural, la que cambia la realidad, que es la que viene de Dios, ¿no? La que viene de Dios se puede experimentar aún en la zozobra, aún en un momento de mucha agitación. Por un ratito y pensamos que ya está. ¡Ay, qué bueno! Ya encontré lo que necesitaba. Esta persona, este lugar, este objeto, esta situación, este trabajo, ¿no? Esto era lo que estaba, este lugar. Pero mira, esto era lo que estaba necesitando. Esa es la paz que nos advierte, que no convirtamos una paz temporal en una paz de la eternidad, en una paz subjetiva, en la paz que viene de... Se experimenta cuando en medio de un dolor terrible nos mantenemos erguidos y que después cuando uno escucha el testimonio de gente que fue atravesada por lo indecible, dice, la verdad, yo no sé en ese momento quién me estaba sosteniendo, cómo podía estar de pie, cómo podía seguir viviendo después de esto
que me aconteció después de este dolor que me atravesó. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz de Dios. Aquella que no le podemos poner nombre ni podemos explicar, porque es un misterio, porque viene de Él, pero sí podemos experimentar. En cambio, la del mundo, como una pompa de jabón, cualquier cosa, cualquier situación, cualquier eventualidad, no se sostiene, no se sostiene. Entonces, ¿por qué me detengo tanto en un versículo, no? Es que, bueno, Juan es así, un versículo nos sirve para hacer un retiro espiritual de un fin de semana, pero me encanta porque si el camino del cristiano es el discernimiento constante, qué bueno poder experimentar cuál es esa paz que yo estoy sintiendo en este momento, ¿no? ¿Cuál es esa paz que me sostuvo o me sostiene? Porque a lo mejor hoy es el momento de la dificultad y sin embargo, ¿sabes qué? Siento esto en mi corazón que no sé cómo decirlo, cómo transmitirlo, pero me hace tanto bien, me hace tanto sentido, le da sentido incluso al dolor que me está atravesando. Eso viene de Dios. Eso es lo que Ignacio de Loyola nos habla del espíritu del consuelo, ¿no? Eso es de Dios. Y miren cómo sigue, que no es menor. No se inquieten ni se acobarden. O sea, inmediatamente después de darnos cuál es la verdadera paz, nos habla de inquietud y cobardía. ¿Se acuerdan que veíamos hace poco que el verdadero signo de que le creemos a Dios es la confianza, es la emuná? Y que cuando hay perturbación, inquietud, en este caso se agrega la palabra cobardía, ¿no? Que no está la fortaleza para sobrellevar algo, ahí no hay emuná. Tal vez no hay emuná y solo hay confianza en nuestra propia fuerza, en aquello que depende de nosotros, y sacamos a Dios del escenario. Nos cerramos al don, nos cerramos a su presencia, nos cerramos a su paz. Entonces, estas dos cosas no se pueden separar. Miren lo importante que es que en cada misa, mi paz les dejo, mi paz les doy, no antes de darnos el saludo de la paz. Preguntémonos en un ratito de oración en esta semana o hoy mismo, ¿realmente experimento tu paz, Señor? Porque fíjense qué bonito, cuando en la misa se termina, el sacerdote o el diácono nos invitan, dense mutuamente la paz. Pero ¿qué paz le estoy dando a mi hermano? ¿La paz que anestesia o la paz verdadera? ¿La paz subjetiva o la paz objetiva, como nos diría parafraseando a Santo Tomás de Aquino cuando habla de la felicidad, ¿no? Tomás nos habla de una felicidad subjetiva y una felicidad objetiva que viene de Dios. ¿Qué le ofrezco a mi hermano? Son esas cosas que repetimos y que hacemos de manera prácticamente, como es rutinaria, y vamos vaciando de contenido, y el contenido que le vaciamos es fundamental, porque es lo que estamos dando, es lo que estamos experimentando, es lo que estamos recibiendo. Así que no es menor, por eso la semana
que no la pasada, sino la anterior, no quería pasar este pedacito que es tan rico en todo lo que nos regala el Señor en su palabra de una manera rápida, ¿no? Porque ya habíamos llegado al final de la clase. Nuevamente vuelve a advertir su ida. Está cerca la pasión y el Señor se lo quiere ir advirtiendo a sus amigos. Somos sus amigos. No quiere que nada nos pase de una manera traumática, ¿no? Eh, Como diría el padre Bronzato en uno de sus libros tan lindos cuando habla de la cruz del Señor, dice, lástima que a los apóstoles y a sus discípulos frente a la cruz les agarró esclerocardia, ¿no? Es como una dureza de recuerdo. Quedaron atrapados más en el dolor de la cruz que en la palabra consoladora del Señor que les hablaba que ahí no iba a terminar la historia. Fíjense la cantidad de veces que venimos escuchando a un Dios que nos dice, acá no se termina la historia. Confíen, crean, vivan la esperanza. Estamos en el jubileo de la esperanza todavía por unos cuantos meses más. Vivan esa esperanza porque yo les vengo a traer esta novedad. La historia no se acaba acá. Hay un más allá que dura una eternidad y con él. Fíjense que se los vuelve a repetir. A donde oyeron que les dije me voy, pero volveré a visitarlos. Y aclara, si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. ¿Y cuándo es esto que sucede en nuestra vida? Justamente cuando estamos ante el abismo. Cada vez que estamos ante el abismo, sucede esto que está diciendo el Señor, para que cuando esto suceda puedan creer y no desfallecer, para que ahí la fe se haga sostén, consuelo, fuerza, sentido pleno de la vida plena. Es ahí por donde no nos está hablando de un hecho determinado. A través de su pasión nos está hablando de todos los hechos determinados que nos van marcando a lo largo de nuestra vida y es donde el Señor nos grita, cree, acá no está el final. Es realmente bellísimo y consolador. Ya no hablaré mucho con ustedes porque está llegando el príncipe de este mundo, ¿no? Ya sabemos a qué se le llama el príncipe de este mundo, que es el demonio, Satanás, el mal, el que reina el mundo, ¿no? Y acá otra parte importantísima de este tramo, del final del capítulo 14, no tiene poder sobre mí. Se cansa de decírnoslo a través del Evangelio. El mal no tiene poder sobre el bien. La creencia judeo-cristiana sostiene constantemente que el bien triunfa siempre sobre el mal. El mal nunca tiene la última palabra. ¿No? Es una preciosidad. Y aclara, no tiene poder sobre él. ¿Por qué? Porque lo que está por acontecer en la pasión, ya se va a encargar él de decirlo y de decirlo varias veces,
no es algo que esté aconteciendo en contra de su voluntad o en contra de sí mismo, sino todo lo contrario. Él es el primero en querer cumplir la voluntad del Padre, que es que Él sea el redentor de la humanidad. Él se da, como lo dijo, nadie me lo quita, yo me doy. Es una entrega, no es algo que viene de afuera y lo obliga. Es una determinación desde lo más profundo de su corazón. Nadie me lo quita, yo lo doy, porque no es el mal el que está teniendo su victoria sobre el bien, sino todo lo contrario. Es el bien que va a transformar el mal y que lo va a terminar aniquilando, como nos lo va a decir San Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Ni la muerte, es decir, ni la muerte nos podrá alejar jamás del amor que Dios nos tiene. ¿No? Ese preciosísimo pasaje, creo, si mal no me anda la memoria, que es capítulo 8 de la carta a los romanos, por si alguno lo quiere volver a leer. Bien, el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y hago lo que el Padre me encargó. Hago lo que el Padre me encargó. Mi objetivo, la voluntad del Padre en mi vida. Y es ahí como termina, como ya les conté hace un ratito, finaliza lo que es el discurso dentro de esa cena tan especial y comienza lo que se denominan fehacientemente los discursos de despedida, ¿no? Si bien el 14 lo podemos incluir claramente dentro, desde el 13 ya, desde el amor fraterno, claramente dentro de estos discursos. Así que bueno. Vamos entonces a comenzar el primer gran escrito agregado, que es el capítulo 15, que es una belleza, y en donde aparece, me voy a ir un poquito al análisis bíblico literario, una técnica muy utilizada literaria en aquel momento, en aquel siglo que fue escrito este evangelio, que es la alegoría. La alegoría que es un poco más contundente que una simple metáfora, porque la alegoría siempre apunta a una acción, ¿no? A una acción que se desprende de ella. Hay una acción. Estaría entre la metáfora y la parábola. La parábola es como un relato, la alegoría es como una imagen, pero no solamente comparativa, sino que me deja una reflexión para llevarme a la acción. Eso es lo que más o menos. Y era muy común dentro de los escritores, especialmente los escritores de la filosofía del siglo I, de la cuenca mediterránea. Muchos de ellos utilizaban la alegoría para expresar aquello que querían exponer desde la filosofía y desde la religión. Y acá vamos a tener un exponente muy grande en esto que vamos a leer. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. A los que dan fruto los poda para que den aún más. Fíjense qué belleza. Ahí tienen un ejemplo de alegoría, ¿no? Fíjense, es comparativo, pero con un sentido muy profundo. Yo soy la vid verdadera, mi padre el viñador, y no es menor lo que él nos dice. Él corta los frutos, él corta los sarmientos que en mí no dan fruto, ningún otro. Él es el que corta los sarmientos que en Cristo, que en la vid verdadera, no dan frutos. No hay nadie en este mundo que se pueda arrogar esa acción. Solo Dios.
En eso, permítame que lo lleve un poquito a los sinópticos, cuando uno lee las parábolas, especialmente del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, que los van a recordar. El tesoro, la perla y los peces y la red, ¿no? Las tres parábolas que son muy conocidas, este, nos habla. Y mis ángeles, y el de la cizaña y el trigo, ¿no? También está en este mismo tenor, ¿no? Al final de los tiempos, los ángeles de Dios vendrán a separar lo bueno de lo malo, para resumir. O sea, es a Dios al que le corresponde esa tarea, no a ningún ser humano, a ninguna criatura en esta vida, ¿no? Ahí es algo muy importante y no menor. Y me gusta porque, claro, a los que dan fruto los poda para que den aún más. Imagínense, cuando uno eh, poda los árboles, a mí se me estruja el corazón, ni hablar las plantas, que quedan todas horribles, ¿no? Quedan todas las ramitas así. Pero qué satisfacción ahora, cuando empezaron a crecer acá en primavera, de aquello que se podó, verlo todo de verde y con unas flores mucho más grandes y mucho más hermosas y unos frutos mucho más ricos. ¿Qué significa? La vida espiritual, ¿no? Esto que en los demás evangelios nos daba que cuando había una tormenta y Jesús estaba en medio del barco y todos le reclamaban, no te importa que nos hundamos, este signo de que porque tengamos a Cristo en nuestra vida no significa que no vaya a haber poda, sino que no vaya a haber tormentas, perdón, que no vaya a haber tormentas, ¿no? Y eso es un sinónimo medio de poda, sino que a través de cada tormenta podemos expresar mucho más la fe que tenemos en Dios y en nosotros, con todas las capacidades y dones que Él nos da para poder sobrellevar el tramo, la tormenta, la zozobra. Acá lo mismo. La poda es lo que nos hace más fuertes. ¿Y qué es la poda en nuestra vida espiritual? ¿Qué es la poda? La vida misma. Porque, a ver, si yo les digo que ahora levanten la mano, quién no sufrió, quién no tiene un problema, quién no tiene que atravesar un problema de cualquier calibre, pequeño, mediano, grande, levante la mano y diga, a mí nunca me pasó nada. Son esas podas que vamos atravesando en nuestra vida, ¿no? A diario. Son nuestras decisiones o determinaciones que a veces no son felices, pero hay que tomarlas, ¿no? Y cuando miramos para atrás, damos gracias al Señor por esa poda, porque nuestro fruto es más rico, porque nuestra planta está más linda y porque nuestra flor da un perfume renovado. Esa es la poda, ¿no? Qué hermoso. Es una advertencia de que la creencia en Dios no es mágica, no es anestésica, viene en relación a lo que hablábamos hace un ratito, sino que fortaleza para poder seguir viviendo desde Él siempre. Y que cada vez podamos ir iluminando, siendo luz, dándole sabor, siendo sal y nutriendo, siendo un buen fruto para todo aquel que lo pueda estar necesitando, ¿no? En el caminar de nuestra existencia. Así que es muy bonito. Les vuelve a decir a sus apóstoles, a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Y les advierte algo, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Qué cosa más preciosa,
permanezcan en mí, ya lo decía en el capítulo 6 en el libro de los signos, cuando vimos el discurso del pan de vida, ¿no? Yo permanezco en ustedes y ustedes, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en ustedes, ¿no? Y acá lo vuelve a reiterar con mucho énfasis, permanezcan, ojo. No es, bueno, si a ustedes les parece bien, permanezcan, es casi imperativo, permanezcan, porque nos muestra que es imperativo que Él permanece con nosotros. Por parte de Él hay duda de que hay una permanencia y un estar, ¿no? Permanezcan. Yo estoy con ustedes, ustedes están conmigo. El Señor que permanece en mí, yo permanezco en Él. ¿Qué significa permanecer en Él? Y nos aclara, porque es clarísimo esto. Si el sarmiento no permanece en la vid, no puede dar fruto. No nos podemos cortar solos. Somos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. No podemos cercenarnos y decir, bueno, ya está, yo puedo seguir mi camino. De Él no nos podemos desprender nunca, nunca. Ustedes tampoco pueden dar fruto si no permanecen en mí, ¿no? Esto yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Vuelve a repetir, quien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada, ¿no? Hay veces que en este tiempo de sinodalidad, donde estamos todos muy atentos, ¿no? En este método de ver, juzgar y actuar en las comunidades, en los distintos ministerios. Acá se da mucha importancia, déjeme decirle, hay bastantes reuniones, a lo mejor no tanto en la ciudad como en el interior, que hay muchos grupos diocesanos que están constantemente reuniéndose en sínodo, ¿no? El sínodo diocesano, como lo tuvimos en Miami hace unos años. eh, Uno puede ver en este ver, en este juzgar y en este actuar, el ver es desde dónde hacemos lo que hacemos, desde dónde ejercemos nuestro ministerio, y se lo pregunta el obispo y se lo pregunta el monaguillo, se lo pregunta el párroco y se lo pregunta doña Rosa, que es la que conduce el rosario todos los días antes de la misa. Porque la queja es, uy, ¿vieron? Ya la gente no viene, ya la gente no está. Lo que se venía haciendo tal vez ya no interesa. ¿Vieron los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Qué malos que son los jóvenes que no acuden a la reunión que venimos teniendo hace 20 años. Y lo lindo, me parece a mí, tomando el capítulo 15, es preguntarnos la catequesis, ¿no? Estamos hablando Emaús, el grupo de jóvenes, el grupo de matrimonios, lo que fuera. ¿Lo hacemos agarrados a la vid verdadera? ¿Dejamos que Él sea realmente el tronco por donde pasa la savia con B corta, que hace que llevemos esta vida nueva a cada uno de estos lugares? El trabajo con los homeless, cualquier actividad. Porque muchas veces, separados de mí, no pueden hacer nada.
nos pensamos que depende exclusivamente de la mezquindad del que no va, de la indiferencia del que no aparece. Pero ¿será que nosotros como vid y como sarmiento, o sea, el sarmiento agarrado a la vid verdadera, vamos a ofrecerle un fruto sabroso del cual nadie puede resistirse? Todo esto es genial. El Evangelio nos llama a preguntarnos, amigos, si no nos cuestiona, si no nos molesta, si no nos sacude, hay que volverlo a leer, como diría un sacerdote muy querido, ¿no? Hasta que nos moleste y nos cuestione, porque es más fácil criticar la actitud del de afuera que vernos con una mirada crítica, si no seremos nosotros que nos estamos separando, escuchen lo que dice el Evangelio, de la vid verdadera, de la que da vida, de la que poda. Y cuando hay poda hay algo nuevo. Cuando hay poda hay renovación. Cuando hay poda hay fuerza. Es como para que lo pensemos, ¿no? Es para pensarlo. Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará. Los toman, los echan al fuego y se queman. Recuerden que es una alegoría, ¿no? Está entre la metáfora y la parábola. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Claro, qué genial, porque el fruto abundante del ministerio, de la clase, del rezo, del encuentro con los jóvenes no depende de nosotros. La gloria no es nuestra, es de Dios, porque la fuerza viene de Él, como hoy nos dice el Evangelio. Simplemente cuando terminen de hacer lo que les corresponde, digan, somos nada más y nada menos que siervos inútiles. Cumplimos con nuestra obligación, con nuestro deber, ¿no? En el sentido más pleno. No estoy hablando del operario, ¿no? En el sentido pleno, en el sentido pleno. Glorificarán a mi Padre si dan fruto abundante y son mis discípulos. La gloria es de Dios, no nuestra. La gloria es siempre para Dios, no para nosotros. Y comienza en el versículo 9 algo tan precioso: como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Y un poquito lo decíamos hace un ratito, cuando estábamos terminando el capítulo 14. ¿Cómo poder permanecer en algo que todavía no me di cuenta de qué se trata? ¿Cómo permanecer en aquello que todavía no me decido a experimentarlo en profundidad? Es un mandato descubrir el amor de Dios en nosotros, es un mandato para poder realmente permanecer en Él y darnos cuenta lo grande, lo profundo, lo abarcativo que es para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Y vuelve a decir lo que nos decía antes: si cumple mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿no? Es la voluntad de Dios. Si cumplen eso en ustedes, experimentarán realmente esa presencia absoluta y total, ¿no? Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Y acá lo que veníamos diciendo,
Uno de los dones que nos entrega es la paz, uno de los una de las voluntades, o mejor dicho, la voluntad de Dios para con nosotros es esta, que seamos plenamente felices. ¿Y dónde está la plenitud de nuestra felicidad? En descubrir y permanecer en el amor de Dios. Esa es la verdadera alegría y la verdadera felicidad. Es lo que hablábamos recién de la felicidad subjetiva y objetiva, ¿no? Y de nuevo, así como con la paz, hoy el Evangelio nos invita a preguntarnos, ¿qué es lo que da alegría a mi vida? ¿Cuál es la plenitud de la que yo gozo? ¿Qué es aquello que yo puedo decir, "Ay, realmente esto me hace sentir plena"? ¿No? ¿Cuál es? En el versículo 12 nos aclara contundentemente, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo sirvientes porque el sirviente no sabe lo que hace su señor. A ustedes los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que le escuché a mi padre. El centro de la carta de despedida, de estos discursos de despedida, el mandamiento nuevo. El mandamiento que se venía teniendo era amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo desde el Levítico 19. En la parábola del buen samaritano, en el Evangelio según San Lucas, nos queda muy claro quién es el prójimo, distinto de lo que se pensaba en las épocas del Levítico. Prójimo es todo aquel a quien yo me acerco, a quien yo hago próximo a mí. Ese es mi prójimo, el que me necesita, al que yo acudo para ayudar. Segundo cambio, ¿no? En este mandamiento. Y el tercer gran cambio es este. Ya no es que amemos al amigo o al hermano o al prójimo como me amo yo, sino como Dios me ama a mí. ¡Wow! Cada vez la vara más alta, es el centro del amor cristiano. Y esta evolución del mandamiento no es cambio del mandamiento, sino es evolución e interiorización y encarnación, porque aquello otro puede quedar muy boyando en las alturas, muy en la trascendencia, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo. Ya en el Evangelio Lucas me lo baja, el prójimo es todo aquel que me necesita, y acá el Señor me está diciendo, y amarás a tu prójimo como yo te amo a ti. ¿Cómo me amás, Señor? La pregunta del millón. ¿Cómo me amás? Por favor, dame la capacidad de yo darme cuenta. Volvemos de nuevo al punto de hace un ratito, para yo poder amar de esa manera. Ella después me aclara, nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. ¿No? Los amigos. Y claro, es amigo todo aquel que no tiene que adivinar lo que me pasa, sino que sabe, porque hay relación. Fíjense que amor es relación, amor es comunicación, amor es dejarse conocer todo lo que justamente hoy día está en falta. Estamos hiperconectados, pero incomunicados. Estamos hiperconectados, pero a lo mejor nos cuesta expresar lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que necesitamos, ¿no? El Señor está dando respuesta hoy a esta sociedad que está fallando en este tema, ¿no? Ya no lo llamo sirvientes porque el sirviente no sabe. A ustedes lo llamo amigo porque les he dado a conocer, ¿cómo? Comunicándolo, revelándolo.
Eso es dar la vida por los amigos. Ese es el secreto de amar bien, tener la capacidad de relacionarnos, de estar unos con otros de corazón a corazón, ¿no? De comunicarnos, de dejarnos ver y de ver al otro, de recibirnos, de escuchar, de ser escuchados. Fíjense todo lo que engloba desde el problema actual este tema. Y para terminar este punto, nos aclara, por si no nos dimos cuenta, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y un fruto que permanezca. A ver, el primerear de Francisco, ¿no? Un Dios que nos primerea y nos primerea desde toda la historia de la salvación. Es Dios quien elige a su pueblo, es Dios quien elige a aquellos que le encomienda una misión. Es Dios quien me eligió a mí y a cada uno de ustedes para llevar a este mundo la luz, la sal, el fruto, la vida, la comunicación, la relación que el mundo está necesitando. Pero no podemos separarnos de la vid verdadera. Todo cierra. Los destiné para que vayan y den fruto. Qué genial, porque ahí nos habla que los elegí, pero los destiné para. Cuando hay elección hay misión. Cuando hay elección hay misión, no sea cosa que diga, ay, me eligió y me crea que me eligió por alguna virtud o alguna cosa que me... No, 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 hay misión. Y esa misión es para que dé fruto y para que ese fruto permanezca. Y ese fruto va a permanecer si yo a su vez no me separo de la vida verdadera. Así, lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Esto es lo que les mando. Ámense unos a otros. Ámense, relaciónense, comuníquense, hoy más que nunca, ¿no? Diría mi amiga Carola, a quien quiero mucho, nos enseñaron a hablar pero no a comunicar, y es tal cual. Y en la comunicación va impresa el amor en la relación, porque nadie comunica si no ama. Dios es comunicación permanente, en la Trinidad es comunicación permanente y con nosotros nos busca aún cuando nos escondemos de su presencia y no se cansa de buscarnos, ¿no? Ahí es a donde nos invita a estar para dar un testimonio de que somos sus discípulos. Hay un rostro en este momento indispensable. Amar es comunicar, es relacionarnos y es enseñar a que nos relacionemos. Yo creo que por ahí a lo mejor empezamos a traer a tantos jóvenes, a tantos adolescentes que están adoleciendo de esta indiferencia, de este marasmo, ¿no? Porque es como un auténtico marasmo, esta desolación, ¿no? A lo mejor la respuesta está en la comunicación que Dios nos quiere regalar y que Él mismo nos participa de alguna manera. Amén. ¿Alguna pregunta, comentario? Lo que sigue lo vamos a dejar para la semana que viene porque es bien tupidito. Viene bien que lo vayamos haciendo de a poco. Sí, Elsa, buen día, Elsa. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, muy bien. Debido a lo que vos estás diciendo del amor, viste cómo era el padre Moledo, ¿no? Que había que amar y amar. Y hay personas que eso es muy difícil poder amarlas, ¿no es cierto? Nos cuesta mucho. Y yo en ese momento, cuando no entendía mucho, no conocía mucho,
me acerco y le digo, padre, mire, usted dice que hay que amar al prójimo, que hay que amarlo, que hay que amar. Yo tengo una amiga que yo no la puedo amar, no es amiga, porque me hace la vida imposible. El padre Moledo se me quedó mirando y me dice, ¿usted es Dios? Dije, no, ¿cómo voy a ser Dios, padre? No. Bueno, el único que puede arreglar a las personas es Dios. Rece por esa persona. En vez de enojarse y no quererla ver, rece por ella, que es el único que la puede arreglar y mejorar, es Dios. Y yo le hice Ujú. caso. Entonces yo rezaba por ella mucho. No sabes el cambio que se produjo en esa persona. Ya no Qué me peleaba bueno, más, me invitaba a tomar un café a su casa, pero vení Elsa, por favor. Yo digo, lo que hace Dios, yo no. Entonces aprendí a que hay personas sí que realmente nos cuesta, pero mejor son las personas que más necesitan de nosotros, como me dijo el Padre Moredo, la oración. Y el único que puede arreglar todo es Dios. Y ahí me quedó para toda la vida eso, ¿eh? qué lindo. Recuerden que amar no significa estar colgado del cuello, dándole besitos y diciéndole te quiero, te quiero, te quiero. No, no, no. Amar es generar el bien en el otro. Y qué bien mayor que presentárselo al Señor todos los días en oración, ¿no? Para que Él obre en su corazón, para que Él obre en su vida, para que realmente lo descubra, para que se deje tocar, para que pueda encontrar el sentido profundo de su vida, ¿no? Así que eso es algo extraordinario, Hola Patricia. Elcita, muy bonito. Patricia. Gracias, Sí, Leonor, gracias Patricia. de nada, Elsa. Sí, Leonor, te Hola, escuchamos, ¿qué más? querida. ¿Cómo estás? Eh, Mira que tengo una duda aquí con en el versículo 28 del 14 que empezamos a leer hoy, ¿cierto? En esa partecita. Porque dice, ya me oyeron decir que me voy y que vendré hasta otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Entonces, quisiera que me ayudaras a aclarar esto de la jerarquía en la Trinidad. O sea, ¿son tres personas iguales o hay una jerarquía? Bueno, nosotros por supuesto que creemos por fe, es un dogma de fe, que la Trinidad es el mismo Dios en tres personas. Pero acordate que el Señor viene a revelarnos al Padre y viene a revelarnos la relación con el Padre, ¿no? Nos viene a revelar esa relación amorosa que Él tiene. ¿Te acuerdas que cuando estábamos en el libro de los signos, Él muchas veces en la oración decía, yo sé, Padre, que me escuchas siempre y que tú estás en mí, yo en ti, pero digo esto para que ellos crean, ¿te acuerdas? O sea, Sí. como mostrándonos el modelo a ser hijos. Por eso, Leonor, somos hijos en el Hijo. El Hijo siempre se reconoce hijo del Padre. Yo soy el Hijo de Dios, de la misma naturaleza, exactamente con la misma y absoluta y total naturaleza y función de Dios Padre, pero sí ubicándose en el rol de hijos, que como te decía, viene a revelar a ese Dios que se estaba deformando su imagen, se estaba deformando su esencia, ¿no? Y a su vez a enseñarnos a nosotros cómo relacionarnos siempre con Él, siempre. Esto no es digamos, revelatorio en orden a quien es inferior a, sino en relación a. No sé si logro ser clara. Es una relación. Este es mi padre, yo soy el hijo, y el padre y el hijo nos enviarán al Espíritu Santo. No hay un grado de importancia, los tres son Dios, pero sí hay una diferencia de la relación. El Hijo con el Padre nos enseña a nosotros, como dice San Pablo, ser hijos en el Hijo, porque si no, no podríamos saber cómo serlo. No sé si soy clara en lo que te Sí, explico. sí, sí, muchas gracias. Ya con esto de ser hijos en el Hijo y
Y el tema de la relación, obviamente que me ayuda mucho. Muchas gracias. De nada, Leonor, un gusto, un gusto. Gracias por tus preguntas, siempre me ayudan a poder esclarecer un poquito más aquello que no quede verdaderamente claro o que tenga que ver con aquello que creemos, ¿no? Julia, te hago una pregunta. ¿Querés preguntarme aquello que charlamos en privado y que yo te dije es muy bueno que me lo preguntes porque así aclaramos la historia? ¿Estás acá, Juli? No sé si estás o no. Parece que no. Bueno, lo vamos a hacer la semana que viene porque Julia me hizo una pregunta en privado que lo charlamos por Yo, teléfono. Julia, Ah, Patri, yo. ahí está. Sí, ¿te acuerdas que estuvimos hablando y te dije lo que pasa de la semana pasada? No pudimos tener nuestra clase, pero ¿recuerdas que me habías hecho una pregunta que ahora no me puedo acordar cuál Imagínese, era? usted no se acuerda menos yo. Bueno, vamos a pensarlo un poquito. Creo que lo tengo porque yo te dije, hablemoslo en el Sí, grupo. pero fue En tal caso lo anterior. preparamos bien para la próxima semana. Yo creo que lo tengo escrito, así que Ok, lo voy a bueno. repasar para traerlo, porque si fue tu duda, yo digo, a lo mejor también otros lo tuvieron y es bueno que lo hablemos. Ah, bueno. Bueno, Que yo lo que Leo, estaba señor. escribiendo, lo que acaba de decir, pues somos hijos en el hijo. Me encantó y eso estaba anotando, por eso no, mi teléfono estaba lejos, por eso no te Tranquila, contestaba. quiero Espectacular. contarles que Gracias. no es una idea mía, ¿no? Ser hijos en el Maravilloso. Hijo es de lo que nos habla San Pablo, ¿no? Ser hijos en el Hijo, poder Hermoso. participar de esa filiación y de realmente saber quién es nuestro Padre. Eso es algo que Pablo en sus cartas y en su teología nos lo ha regalado y nos ha esclarecido de una manera espectacular, Julita. Besitos. Digo, aclaro porque no es mío eso, por Dios. Es de alguien. Hola Ana, qué lindo Hola, ¿cómo verte. estás, Patri? Tengo una pregunta. Claro, cómo no. En el capítulo 14, versículo Sí, 28, dice, el Padre es más grande que yo. sí, lo que recién me preguntaba Leonor. Sí, pero yo no lo termino de entender. Yo entiendo que separa en el rol de hijo, pero ¿por qué? No termino, porque dice, no termino de entender. Porque imagínate lo que veníamos viendo, ¿no? Tampoco se puede sacar el versículo si no lo ponemos en contexto. El Señor ya nos viene diciendo desde varios capítulos, pero en el 13 y en el 14 yo he venido a cumplir la voluntad del Padre. ¿Y por O qué es la sea, voluntad del Padre y no de él también? bueno, porque Él justamente se encarna, es Dios encarnado, por supuesto que es la de Él también, por eso Él dice, nadie me lo quita, sino que yo lo doy, pero nosotros necesitábamos ver, experimentar de primera mano lo que es la acción de Dios redentora para la humanidad. Entonces, en ese aspecto es que Él nos habla de esa manera. Él viene a cumplir la voluntad del Padre, no como un apéndice del Padre inferior, sino la voluntad del Padre es la acción de Dios salvadora, redentora y de liberación absoluta y total del pecado, que es lo que va a llevar a cabo en la cruz. Eso es lo que está tratando de mostrar a lo largo, desde el prólogo, porque si vamos al prólogo vamos a encontrar este tipo de expresiones, ¿no? El verbo era Dios porque estaba junto a Dios y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, en ningún momento hay en ese prólogo y en esa identificación de quién es Cristo una explicación del que viene es un grado inferior a lo divino. No, no, no. Es un Dios que se hace hombre en un 100%, manteniendo en un 100% la humanidad, y en esa la divinidad, perdón, en ese 100% humano manifiesta la grandeza de Dios, todo lo que Dios es capaz de hacer, de dar la vida para la salvación del mundo. Entonces,
En ese 100% humano, allí es donde nosotros nos vemos reflejados como hijos para poder llevar en nuestra vida esa misma voluntad de Dios hasta el final. Si Él se hubiese quedado solamente hablando en su 100% divino, para nosotros no habría posibilidad de identificación ni de poder llevarlo adelante en nuestra existencia humana. Él en su 100% hombre lleva adelante la voluntad de Dios a plenitud. ¿Es claro? Es como No sé decir si que es más grande que la humanidad. El Padre es más grande que la humanidad. Eso quiere decir. totalmente está en otra, Dios es No, completamente pero eso es lo que trascendente a la quiere humanidad. decir. Pero eso es lo que quiere decir cuando Exactamente, dice más grande que yo. Quiere decir, es más grande que yo, hombre. totalmente en su divinidad. Y es aquel que hay siempre que cumplir su voluntad, que nos trasciende, ¿no? Que Y, es, y- y Cristo lo que hace al abrazar nuestra humanidad, nos enseña lo que significa cumplir la voluntad de Dios. que es el gran problema que tiene el hombre hoy, que se cree más importante que Dios o igual. Exactamente, hago simplemente una observación en lo que decís. Es el problema del hombre de todos los tiempos. Sí, sí, sí. Porque justamente, imagínate que está en el Génesis, es como esta pulsión humana de querer salirse de la esencia propia de criatura para tomar y posicionarse en, en el ser divino, ¿no? Fíjate qué curioso, mira, eh, el lunes celebramos acá en Buenos Aires la Kristallnacht en una iglesia. Fue un encuentro judeo-católico precioso en Sagrada Eucaristía, acá en Palermo. Y el rabino que habló sobre ser imagen y semejanza, que cuando no nos alejamos del verdadero, de la verdadera imagen y semejanza de Dios, no corremos el riesgo de querer ser dioses en lugar de criaturas, ¿no? Cuando nos alejamos, cuando el hombre se aleja de ser semejanza de Dios, de esa imagen y semejanza de Dios como su creador en criatura, recibiendo de Dios lo mejor que es la vida, la capacidad de dar vida, no de generar lo bueno, no lo malo, y nos posicionamos en el lugar de Dios, ahí se rompe el equilibrio. Ahí se rompe realmente. Un poco es eso. Por eso yo hacía tanto hincapié de lo de Pablo, que creo que nos explica muy bien, nos enseña a ser hijos en el Hijo, nos enseña cómo vivir, como vivió este hijo, la voluntad del Padre hasta el extremo, ¿no? Hasta el extremo, nos enseña a nosotros como hijos, con su imagen e imitándolo, poder también vivir la voluntad del Padre hasta el extremo en cada una de nuestras vidas, ¿no? Es un poco ahí a donde nos quiere llevar. Gracias, Patrick. No de nada, ¿te quedó más o menos? Sí, sí, yo que estoy mirando un poco exégesis, creo que esto fue una gran confusión, este versículo. Para, Claro, para para los que no creen, exacto, los que, no sé, exacto. había una herejía que decía que, bueno, que era Sí, Dios, pero que no era igual de importante, que venían como en una jerarquía, ¿no? exacto, exactamente. Sí, los nestorianos, justamente. Nestorio y todos los monofisistas se basaban justamente en eso, Era ¿no? difícil, Pero yo creo que es difícil fíjate, este versículo. pero fíjate que si vos venís en un exégesis desde el prólogo, viendo a dónde nos quiere llevar el Evangelio de Juan, no va en contra de lo que nos viene enseñando. Es verdad, es verdad. Pero ¿Viste? Es aparte hay como que que nos leerlo, mantiene. hay que leer así, ¿no? La Biblia hay que leerla mirando toda la Biblia, mismo si uno, no, o sea, sí, tal cual, lo que acabas de decir no va en contra de nada, sí. Claro.
No, y al contrario, como desde el prólogo, incluso desde antes, desde lo anunciado de Mm, cómo tenía que ir dándose esta revelación de Dios entre los hombres, cómo todo encaja perfectamente. Y solo acoto una cosa final que me viene al corazón. Entendamos que estamos hablando de un misterio. El mm. misterio trinitario como tal no puede ser explicado, solo es creído, ¿no? Por eso, de alguna manera, podemos aproximarnos desde nuestra condición humana hasta donde podemos. Después, como nos dicen los místicos, nos queda quedarnos de rodillas y contemplarlo para realmente que se haga parte de nuestra vida, ¿no? Es lo único, porque llega un punto en donde el misterio no puede ser explicado, deja de ser misterio, si puede ser explicado, ¿no? Así que, pero dentro de todo creo que es muy claro. Lo que pasa es que es muy elevado el Evangelio de Juan, no se le puede leer de cualquier manera. Por eso yo disfruto tanto los miércoles, porque nosotros vamos versículo por versículo. Hoy que nos quedamos un rato largo en ese La paz les dejo, mi paz nos da. Porque Divino. es verdad, cada palabra en Juan es realmente reveladora, significante, maravillosa, ¿no? Que nos habla de Dios. Y me Así que encantó bueno, que dijiste lo de la paz que nos da el mundo, porque es verdad que muchas veces el mundo sentimos que nos da paz con ciertas cosas y se siente, mucha gente siente esa paz y es tan distinta, pero hay gente que no conoce la otra paz, ese es el problema. sí, sí, sí. Gracias. Y qué bueno poder ser testigos de esa paz para poder desparramarla y darla a conocer, ¿no? De alguna manera. Gracias a ustedes, como siempre. Les mando un beso enorme. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, si Dios lo permite. Y después les preguntaré el miércoles que viene si van a tener ganas de encontrarse el otro miércoles, que es anterior a Thanksgiving. A lo mejor hay algunos viajando. Sí, sí, sí. Vos, Hortensia, querés tenerlo a las 3 de la mañana, el encuentro. ¿Cómo vas a decir que sí siempre? Qué linda. Yo no tengo problema, le está claro, pero vamos a hacer una pequeña, un pequeño, y lo dejo grabado a propósito del tema. Hoy muchos me avisaron que no podían porque había una actividad especial y otros están de viaje, así que lo van a escuchar grabado. Así que bueno, nada, después vemos la semana que viene qué hacemos. Les mando un beso enorme, enorme, enorme y bueno, si Dios quiere, Cuídate, nos vemos en Patricia. una semana. Te juro que lo estoy haciendo, Juli. Nunca, ayer para que me quedara en cama fue un placer, pero hoy pude levantarme y darles la clase. Ayer no tenía voz para nada, así que fue Gracias. bueno eso. Bueno, un beso grande. Besito. Bye, cuídate. Cuídense. Adiós. Gracias.